Metas para prevenir la enfermedad. Desde el inicio de la psicología como ciencia, se ha buscado prevenir la enfermedad mental. Hay evidencia contundente acerca de la relación entre factores de riesgo y el desarrollo de enfermedades mentales. La enfermedad mental se produce cuando se acumulan distintos factores de riesgo y por la ausencia de factores protectores. En estas condiciones, el individuo transiciona de una condición de vulnerabilidad a un problema mental, para terminar en una condición de enfermedad. En la prevención de la enfermedad mental se toman en cuenta dos factores: los factores de riesgo para las enfermedades mentales y las intervenciones para las enfermedades mentales. En el primero de ellos podemos listar tres factores o tres causantes de la enfermedad mental. 1. Exposición a situaciones de estrés, como la violencia, las experiencias traumáticas o la salud física deficiente. 2. Las situaciones sociales adversas, como la pobreza o la inseguridad. Y 3. El aislamiento social. Las intervenciones para las enfermedades mentales están dirigidas a contrarrestar los factores de riesgo y reforzar los factores protectores y de prevención. Hay tres niveles desde los cuales se llevan a cabo las intervenciones en la prevención de la enfermedad mental. Metas de la prevención primaria en psicología de la salud. Está relacionada a la promoción de la salud. Sus acciones van dirigidas a los planes de educación sobre la salud. Actúa sobre los problemas epidemiológicos de la población beneficiaria y su enfoque es preventivo. Un ejemplo puede ser el promover pausas o descansos en centros de trabajo para prevenir situaciones de ansiedad en los empleados. Metas de la prevención secundaria en psicología de la salud. Se hace en los ambulatorios y centros de especialidades. Su función es acompañar al paciente en su tratamiento, ya sea físico o psicológico. Un ejemplo fuera del ámbito de un hospital puede ser el aplicar cuestionarios en escuelas donde hay un gran índice de reprobación y ausentismo, buscando detectar problemas mentales o situaciones conductuales que están provocando este resultado. Metas de la prevención terciaria en psicología de la salud. Asistencia en problemas de alta complejidad, derivados de los dos niveles anteriores. Se lleva a cabo en hospitales o centros de especialidades. Incluye el seguimiento en tratamiento clínico, quirúrgico, quimioterápico y radioterápico. Un ejemplo dentro del contexto de un hospital puede ser el impartir psicoterapia para mitigar los problemas generados por el estrés al que están expuestos los pacientes al ser intervenidos quirúrgicamente. Objetivos para conservar la salud desde la psicología. Psicología. En sus estudios del comportamiento contribuye la inmunología. La inmunología son los mecanismos biológicos que explican cambios en la inmunidad humana, o sea, las defensas. Neurociencias. Es la forma en la que el sistema nervioso interactúa con las experiencias psicológicas. Entre estas tres fuentes surge la psiconeuroinmunología, que consiste en entender las interacciones entre los procesos psicológicos, el sistema nervioso y el sistema inmune. Existe una relación causal entre el estrés, la depresión y el sistema inmune. El estrés es una especie de tensión que existe cuando hay un cambio y requiere adaptación inmediata. El sistema inmune son las células especiales que atacan condiciones que ponen en riesgo biológico a los leucocitos y los monocitos y los granulocitos. Y la depresión es el estrés sostenido. El estrés nos propicia la disminución de respuesta inmune. Un ejemplo puede ser que el sistema inmune está íntimamente ligado al estado psicosocial del individuo. La relación entre estrés y depresión nos da los siguientes casos. Por ejemplo, para el sistema inmune, los glucocorticoides generan bajas en noradrenalina, reducción de la atención, aplanamiento afectivo y la inactividad. Otro caso es la ansiedad se agrega al estrés, la depresión se agrega al estrés
y esto puede causar un trastorno depresivo mucho mayor. En la psicología, como en todas las profesiones sanitarias, es muy importante dirigirse con ética, valores y moral, ya que de ello depende brindar un apoyo idóneo a los pacientes. Comencemos pues por entender qué es ética y moral. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, la ética es la parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre. Y moral es la ciencia que trata del bien en general y de las acciones humanas en orden a su bondad y malicia. Adentrándonos en el campo de la bioética, podríamos definirla como el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud. En cuanto a dicha conducta, es examinada a la luz de los valores y principios morales, y de acuerdo a Fernando Lolas en el artículo de Ética y Psicología Clínica, refiere que es el intento de lograr procedimientos seculares consensuados para formular, analizar y ojalá atenuar los dilemas que plantea la moderna investigación médica y biológica, intentando superar dogmas y fundamentalismos. La bioética tiene su origen en el juramento hipocrático, mismo que esboza cómo es que el médico debe ejercer su quehacer, y se basa en 4 principios fundamentales. No maleficencia, que significa no hacer daño intencionalmente. Beneficencia, que significa hacer el bien activamente. Autonomía, que hace referencia al derecho de las personas a tomar sus propias decisiones. Y por último, justicia, que se refiere a la equidad en la distribución de bienes y cargas sociales. Así, el surgimiento de la bioética constituye un cambio de paradigma en la relación profesional de la salud paciente o cliente, reconociendo así el derecho del paciente. Desafortunadamente, la población LGBTTIQ ha sufrido de discriminación en alto grado, ya que de acuerdo a encuestas, 6 de cada 10 personas han sido discriminadas, a pesar de que en el artículo 206 se habla de sanción a la discriminación. Un ejemplo bastante notorio de ello se observó durante la pandemia por COVID, ya que a pesar de que hace 30 años se dejó de considerar a la homosexualidad como enfermedad mental y hace 2 años a la transexualidad, son personas que siguen siendo excluidas, no solo dentro de la sociedad o de sus familias y del ámbito laboral y por consiguiente económico y de vivienda, sino que también en lo que respecta a los servicios de salud, lo cual es preocupante, sobre todo en este último rubro, ya que la falta de una atención médica adecuada está llevando a esta población a un desenlace fatal con su deceso. Es aquí donde los psicólogos y médicos en general juegan un papel vital, ya que de no dirigirse con la adecuada ética o bioética están perjudicando sobremanera a los pacientes. En el ejercicio de salud y psicología se dispone de un código de ética profesional cuyo propósito es regular los valores y límites de comportamiento, que aliado a la deontología pretende dirigir al profesional a actuar virtuosamente a través de motivar y fundamentar decisiones que tengan solidez y consistencia en el procedimiento, en lo formal y en su contenido, conscientes de que se otorgarán sanciones que en muchos casos se llevarán a cabo ante los tribunales de justicia. Para la psicología y para las ciencias de la salud, como son enfermería, fisioterapia o medicina, la prueba de Ruskin es bastante referencial. Esta consistía en que el Dr. Ruskin planteaba a sus colegas y enfermeras un caso específico para que estos dieran su diagnóstico, describiendo a una paciente, la cual no lograba comunicarse de manera verbal, no daba señales de entender cuando se le hablaba. Durante horas balbuceaba frases incoherentes, además de que daba la sensación de que no sabía quién era ella misma, desorientada en tiempo y espacio. Así parecía no saber dónde estaba ni la fecha en que vivía. Solo de vez en cuando parecía reaccionar al llamarla por su nombre, pero sin variaciones en lo descrito anteriormente. No se interesaba en su aseo personal, no controlaba sus necesidades fisiológicas básicas y padecía de incontinencia de heces y orina. Así que era necesario que otros se ocuparan de bañarla y vestirla, además de que era necesario darle de comer solamente comidas blandas, ya que no tenía dentadura. Babeaba de manera continua y no se preocupaba de que sus ropas estuvieran casi siempre manchadas. Estaba imposibilitada de andar por sus propios medios, con un patrón de sueño altamente conflictivo, ya que despertaba por las noches con mucha frecuencia y al hacerlo estallaba en gritos y llanto.
con momentos a veces prolongados en los que mostraba apariencia tranquila y amable, pero sin aparente motivo se mostraba repentinamente muy agitada y estallaba en crisis de llanto que solían ser difíciles de controlar, haciendo hincapié en que esta situación era permanente y diaria desde hacía ya muchos meses. El doctor preguntaba qué debía hacerse ante tal situación, a lo que prácticamente todos daban la opinión de que cuidar de un caso así sería devastador y una pérdida de tiempo para médicos y enfermeras, y que los parientes cercanos tampoco podrían hacerse cargo, así que sugerían enviar ese caso a un asilo, ya que no se podía hacer nada. Otros opinaban que una paciente así era una prueba muy dura, una tarea para médicos y enfermeras santos, no para comunes. Posteriormente a todas las opiniones, el doctor Ruskin les hacía ver que se trataba de una preciosa bebita de 6 meses de edad, misma que estaba en perfecto estado de salud. Así, demostraba que es muy injusta cualquier tipo de discriminación de pacientes y que no siempre los datos exactos sirven para dar una opinión exacta. Con respecto a la violencia transfóbica, esta va dirigida hacia las 3 T, las cuales son travestismo, transexualidad y transgeneridad. No existen fronteras ni límites en cuanto a la definición de cómo deberían de vivir los transgéneros, transvesti o cualquier otro miembro de la comunidad LGBTIQ+. Las comunidades trans de cada país se rigen por las diferencias culturales y políticas. Los alcances de la violencia transfóbica van desde cadenas de violencia, golpes, violencia verbal, hasta incluso la muerte, ya sea por asesinato o suicidio. Y todo esto por transgredir las normas históricas del rol de identidad y de la expresión de género. La transfobia se define como la violación a los derechos humanos de las personas trans, generando situaciones de vulnerabilidad. Los activismos demuestran el hecho de que la comunidad trans comparte necesidades y problemáticas como cualquier otro individuo, que si bien en el pasado no se les ha considerado así, con el apoyo y guía adecuados pueden desarrollarse sin conflicto alguno, puesto que al fin de cuentas son humanos y no dejarán de serlo por demostrar quiénes son en realidad, dejando de lado los estereotipos de que el ser diferente automáticamente te convierte en enfermo, patologizando un hecho natural expresándolo como una enfermedad mental. Como ya hemos dicho, gran parte de la problemática radica en la exclusión laboral, escolar, financiera, social, entre otras. Y esto se puede extender hasta el hecho de que México tiene el segundo lugar mundial de crímenes de odio en Latinoamérica, así como también la esperanza de vida de una mujer trans es de 35 años, cuando la expectativa promedio es de 75.2 años. Las mujeres trans que ejercen trabajo sexual son particularmente vulnerables a la violencia, y 1 de cada 4 no termina la escuela secundaria por el acoso que recibe de docentes y compañeros. 8 de cada 10 han mencionado haber sufrido acoso escolar, como se puede observar en algunos de los puntos de las infografías que se pueden ver en esta diapositiva. La psicología basada en la evidencia es un modelo metodológico, una serie de procedimientos que pretenden legitimar tratamientos, técnicas y teorías, que presenten suficientes pruebas empíricas de calidad que respalden sus resultados. Su práctica supone integrar la experiencia del profesional con la mejor evidencia obtenida de la investigación sistemática. En este apartado veremos unos conceptos importantes. Las guías de práctica clínica son definidas como declaraciones que incluyen recomendaciones destinadas a optimizar la atención al paciente, que se elaboraron mediante la revisión sistemática de las evidencias existentes y la evaluación de riesgos y beneficios de las diferentes opciones de cuidados. Ahora veremos lo que es la depresión. La depresión es una enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés por todo y disminución de las funciones psíquicas. Se presenta un estudio en donde se refleja la problemática de la depresión en niños y adolescentes, en el cual se estima que del 14 al 25% de los jóvenes presentan un episodio depresivo antes de la adultez. También se obtiene que el trastorno depresivo en la adolescencia tardía es similar a lo que sucede en la adultez. Adherido a esto, se estima que el trastorno depresivo en adolescentes tiene mayor factor de riesgo de suicidio.
A partir de aquí, se realiza una guía clínica para los trastornos afectivos en niños y adolescentes. Para ello, se realiza un diagnóstico y se obtienen los criterios para realizar las evaluaciones correspondientes y de esta manera proporcionar recomendaciones que favorezcan a los pacientes y los ayuden a obtener una mejor calidad de salud. Las guías deben ser muy específicas, claras y sin ambigüedades. Deben ayudar en la toma de decisiones en un escenario clínico determinado. Si es posible, se deben mencionar las situaciones clínicas que constituyan excepciones. Los juicios deben darse en un marco de referencia explícito que incluya conceptos, habilidades e instrumentos.